Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Gracias. Ok. Bueno, ya vamos a empezar, porque ya es tarde. Vamos a empezar igual que la vez pasada. Entonces, pues los que se conectaron, pues ya estamos conectados. Y lo estoy grabando de una vez en YouTube para los que necesiten verlo después. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a empezar ahorita ya para estar a tiempo. Bueno, vamos a repasar primero los fundamentos que hemos visto en la semana. Que vimos la semana pasada, lo que hemos visto la semana pasada, el domingo pasado. Y vamos a analizar esto de una manera más, para que quede más concreto, ¿no? Queremos que esto sea más entendible y no solamente esto, sino queremos que toda esta información que tenemos pueda ser transmitida a otros, ¿no? O sea, no solamente tenemos la obligación de saber, sino en esta generación más que nada tenemos la obligación de enseñar. Porque a final de cuentas, si tenemos un conocimiento, también con ello viene una responsabilidad. Entonces, en este caso, el conocimiento que tenemos la obligación de saberlo bien, de realmente saber lo que sabemos. Así como lo decíamos la primera clase, ¿no? Había un concepto de claridad de 5 dedos. Aunque todo el mundo venga y te diga, tú tienes 6 dedos, tú sabes claramente que tienes 5 dedos, ¿no? Entonces, toda esta información la tenemos que tener así de clara, por varias razones. Una de las razones es que efectivamente esta claridad tiene que ser uno para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos la necesidad de tener toda información en la mano cuando la necesitemos. ¿Por qué? Porque si alguien llega y nos dice que el mundo no tiene un creador, que nos dice que la evolución nos explica todo, no sé, cualquier cosa que nos pueda venir a decir, nosotros podremos responder, podremos decirles, no es cierto, y tener la información en la mano. Tal vez no es como dijimos la primera vez, no necesariamente tenemos que discutir, pero por lo menos tenemos que saber qué contestar. Eso es para nosotros mismos. En nuestra mente tenemos que saber qué es la respuesta para eso que ellos nos están tratando de decir. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es repetir los conceptos una y otra vez. Por eso es lo que voy a estar haciendo. A pesar de que ya escuchamos un concepto, voy a estarlo repitiendo y repitiendo de distintas maneras, para que quede muy claro en nuestra mente y sepamos qué responder. Habíamos dicho en la primera clase también un concepto que viene en uno de los libros del judaísmo, de la tradición oral, que se llama Pirkei Avot, o Ética de nuestros padres. En este libro, en este tratado de Ética de nuestros padres, de los sabios del pueblo judío, ahí nos dan una enseñanza y dice así: tienes que saber cómo responder al hereje, ¿no? Entonces, muchas veces hemos dicho también que el hereje no necesariamente es alguien por fuera, alguien que viene y que no cree, sino podría ser incluso, y dice el Rav Avigdor Miller, que muchas veces nosotros tenemos un hereje dentro de nosotros que hace preguntas y hace preguntas muy fuertes. Por lo tanto, todo esto es información que, uno, tenemos que saber qué contestarnos a nosotros mismos. Dos, tenemos que saber cuál es la respuesta cuando alguien llega y nos dice información errónea. Tenemos que saber identificarla. Y tres, también algo muy importante es que tenemos que saber cómo ayudar a los demás, a los descarriados, ¿no? El Maimónides, el Rambam, tiene un libro que se llama La Guía de los Descarriados o La Guía de los Perplejos, que precisamente fue un libro para todas esas personas que estaban en un camino que no tenían que estar. Entonces Maimónides, con mucho amor, escribió ese libro para refutar, para primero atraer todas las filosofías que eran extrañas y atraer todas las filosofías que no son
que son, no están apegadas a la verdad, ¿no? Entonces, vemos que un enfoque principal es saber cómo ayudar a las otras personas, cómo ayudar a las personas que están lejos, cómo alcanzarlas, cómo saber cómo responderlas de acuerdo a lo que ellos saben. Por ejemplo, por eso hemos hablado muchas veces en cuestiones de ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas la ciencia es lo que le llama la atención a muchas personas y sienten que esto es la ciencia más exacta. Por lo tanto, es esto lo que la Torah hoy en día está también inmiscuyéndose en. ¿Por qué? Porque incluso la ciencia hoy en día, como hemos visto, está probando muchas de las cosas que la Torah ya había dicho. Entonces, son dos cosas que se combinan mucho, ¿no? Por un lado parece ser que ¿qué es lo que quieren las personas? La gente quiere, no, yo quiero que me pruebe científicamente las cosas, ¿no? Y por otro lado parece ser que Dios dice, ok, muy bien, así va a ser, ¿no? Y nos manda todo tipo de argumentos que la ciencia hoy en día trae. ¿Para qué? Para que con lo mismo que ellos necesitan, te digo, ok, no tengas excusas, ya no tienes excusas, aquí te traigo la información a la mano, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente tenemos que aprenderlo, tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo claro. El primer concepto, estamos hablando del primer fundamento, como dijimos, el fundamento de todo fundamento y la base de toda ciencia, de toda sabiduría, que era saber que Dios existe, saber que existe un creador del universo, ¿no? Entonces, este primer principio que tenemos es lo que hoy en día vamos a repasar y vamos ver un poquito más. ¿Para qué? Para que podamos interiorizar este concepto, ¿no? Entonces, hemos dicho que nuestra mente está limitada, ¿no? Hemos dicho que el ser humano, a pesar de ser una máquina, por así decirlo, un ser extremadamente poderoso, extremadamente inteligente, extremadamente lo que sea, tiene límites, tenemos límites, no podemos calcular muchas cosas están más allá de nuestro entendimiento, incluso las leyes de la relatividad, muchas de las leyes físicas que tenemos hoy en día son incomprensibles para el ser humano, y como dijo Albert Einstein, lo más incomprensible del mundo, del universo, es que sea comprensible, ¿no? Y realmente la mente humana ha llegado a comprender una vasta cantidad de cosas, pero lo que queda todavía como un enigma es más aún de lo que ya se sabe. Por lo tanto, esta mente limitada al ámbito físico, al ámbito del tiempo, al ámbito del espacio y al ámbito de la materia, esta mente limitada no puede comprender al 100% lo que es un creador. Pero entonces tenemos que comprender qué sí es el creador, tenemos que saber qué es el creador, cómo lo definimos y cómo es que nos vamos a dirigir a él. Todo eso tenemos que saberlo bien. Ahora, para encontrar un poquito de eso, dijimos que nos vamos a apoyar en tres cosas. Nos vamos a apoyar en la lógica de la mente, como lo vimos en la primera clase del Jobot Alevavot. Nos dice que todos deberíamos de poder llegar a través de nuestra mente a conocer a este creador. ¿Cómo? Nos dice Maimónides, una de las cosas, ¿cómo podemos llegar a conocer a este creador? Es a través de sus obras. No podemos aislar lo que es la corriente eléctrica, no podemos más bien tomar lo que es la corriente eléctrica y no podemos tomarla y ponerla en un plato o en un laboratorio a investigar, no podemos hacer eso, pero podemos ver los efectos que causa. De la misma manera con Dios, no podemos nosotros capturar al creador, pero bien podemos nosotros ver todo lo que el poder y todo lo que ese creador está constantemente haciendo. Así es como vamos a poder llegar a conocer un poquito más al creador. Otra de las maneras como vamos a poder llegar a conocer al creador es a través de la Torah que él entregó. La Torah, que se podría decir, explicando qué es la Torah pues es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros, incluyendo también los profetas y los escritos, que están a un nivel diferente de profecía, como lo vamos a ver en los principios 5, 6 y 7. La Torah, esta instrucción de vida, Torah literalmente significa instructivo, instrucción de vida. Entonces, esta Biblia, lo que sería más que nada el Antiguo Testamento, por así decirlo, estos primeros 5 libros de la Biblia fueron entregados directamente del Creador
a Moisés, como lo vamos a explicar más adelante. Este creador tiene la capacidad, este creador, por lo tanto, nos dio él un instructivo para saber cómo vivir, y también ese instructivo lo vamos a utilizar ¿para qué? Para llegar a conocerlo realmente, para llegar a conocer lo que es él y lo que principalmente no es él. También él nos dio una transmisión oral, principalmente al pueblo judío, le dio una transmisión oral con la cual él transmitió de generación a generación una verdad, para también llegar a conocerlo y también, como vamos a ver más adelante, saber cómo vivir. Entonces, estos tres métodos los vamos a utilizar principalmente para llegar a conocer a este creador. Hemos visto principalmente el primero de ellos, que es la naturaleza. Vimos cómo es imposible realmente llegar a pensar con toda la magnitud del universo que no hay un creador. Hemos visto que realmente todo este creador tiene una dirección, tiene una lógica, y por lo tanto tiene que haber una inteligencia detrás de esto. Dijimos que si hay orden, tiene que haber un ordenador. Si hay inteligencia, si hay propósito, tiene que haber alguien que lo planeó. Por lo tanto, eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto cómo es imposible llegar a imaginarte que una simple célula pudo haber sido creada por sí misma, por la gran complejidad que tiene esa pequeña célula. Hemos también visto que todo este universo está uno dependiente del otro. Entonces no podría ser que no existiese uno y se desarrollase después. ¿Por qué? Porque si no existe uno, tampoco existe el otro. La abeja necesita de la miel para existir, la abeja necesita de la flor para existir, la flor necesita de la abeja para existir. Por lo tanto, no puede ser que uno evolucionó después de la otra, sino que todo se creó, tuvo que haber sido creado al mismo momento, y en ese momento cada uno ya sabía su función y cada uno cumplía con su misión conforme la misión que fue creada y se le fue ordenada por el creador del universo, ayudando a la existencia y subsistencia de todas las criaturas. Hemos visto cómo la teoría de la evolución no tiene ninguna base, no tiene ninguna prueba realmente hasta el día de hoy, y cada vez ha ido cambiando, desde la primitiva teoría de decir que era un desarrollo gradual hasta la teoría más moderna de evolución espontánea. Todo esto hemos visto cómo no responde realmente la pregunta de si hay o no hay un creador, simplemente trata de evadir esa pregunta. Vimos cómo realmente las pruebas que ellos traían son incluso en contra de ellos. ¿Por qué? Porque vimos cómo los fósiles que ellos traían para demostrar sus mentiras fueron demostrados ser falsificaciones, como de un solo diente que ni siquiera era de un ser humano ni de un primate, lo convirtieron en una quijada, de una quijada a un cráneo, de un cráneo a todo un cuerpo, y dijeron, este es el eslabón perdido que tanto estamos buscando. Vimos cómo todo eso era una farsa, vimos cómo los estratos, cómo ellos trataban de probar la teoría de la evolución a través de los estratos, diciendo que, no, mira, los cuerpos, los cuerpos de los animales, de los seres primitivos, están en las capas inferiores de los estratos, mientras que los que ya están más evolucionados están en la parte de arriba. Pero vimos cómo no es así, vimos cómo en los estratos están los más avanzados, los más nuevos enfrente, hasta atrás, hasta abajo, en las capas inferiores, y lo más primitivo incluso en las capas superiores. Ellos tratando de explicar cómo, no, es que por los movimientos de la corteza terrestre se han ido cambiando uno a otro, ¿no? Pero vimos cómo es que eso es imposible debido al hecho de que los estratos están en enormes cantidades, se encuentran en enormes superficies de tierra, en las cuales es imposible decir que uno cambió a otro, ¿no? Y también pudimos, de hecho, otra cosa que no dijimos la semana pasada, pero también está en el libro de la alegría del conocimiento verdadera, que fue donde sacamos la información la clase pasada, la alegría del conocimiento verdadera, del Rav Avigdor Miller. Vimos cómo es que él también comenta que es curioso. Vimos lo de los dinosaurios, ¿no? Entonces no lo comentamos, pero él comenta que los dinosaurios
son realmente, no concuerda con la teoría que ellos dicen que, bueno, lo más primitivo existía antes y lo más avanzado después. Los dinosaurios eran realmente especies muy avanzadas, eran realmente especies, gigantes, que ya tenían todo lo necesario para ¿qué? Para subsistir, y no eran formas de vida primitivas. Pero aún así, ellos traen toda esta información diciendo, incluso tratan de probar que los dinosaurios es prueba de la evolución, cuando no, vimos también que no tenía nada que ver. ¿Por qué? Porque incluso los dinosaurios son forma de vida avanzada, que existían en momentos donde ellos dicen ser momentos donde solamente existía vida primitiva. Por lo tanto, la clase pasada nos enfocamos mucho en esto, vimos también la edad del universo, cómo es que la edad del universo realmente no contesta nada. ¿Por qué? Porque la edad del universo no importa si tú pones una máquina a tratar de formar aleatoriamente una imagen de un cuerpo humano, le pones una imagen con un ojo, una imagen con otro ojo, una imagen con la piel, una imagen con el pelo, con todo lo que tú quieras, y tratas de poner que la imagen aleatoriamente cree una imagen de un ser humano, no importa cuánto tiempo le lleve. Eso, algo que es aleatorio no tiene orden, algo que es aleatorio por ley física misma no tiene orden. Una explosión es caos, el caos no hay orden. Entonces, vimos cómo funciona esto, vimos cómo es imposible realmente llegar a pensar, pero entonces dijimos, ¿por qué? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis en querer probar o querer creer en la teoría de la evolución? Dijimos, bueno, muy sencillo, ¿por qué? Porque si yo digo que la creación del universo está bien, y yo digo que la Biblia por lo tanto está bien, voy a tener que someterme a lo que ese creador me dice. Y no, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero ser libre. Y vamos a ver cómo esto incluso también es una tontería, ¿no? Entonces vemos que estas personas realmente no quieren creer en esto, ¿no? Vemos cómo estas personas realmente no es que tengan información la cual están utilizando para probar que su teoría está correcta, simplemente ellos tienen una teoría de sentado, ya tienen una teoría, dicen la evolución, y en base a eso tratan de buscar toda la información a sus manos para probar esa teoría, a pesar de que no tengan ninguna prueba y tengan muchas pruebas en su contra, ¿no? Esto es lo que analizamos en las clases pasadas. Ahora, algo que tiene que quedar claro es saber, alguien me pregunta, bueno, entonces, ¿quién es Dios? Vi muy bien, y es muy importante recalcar esto, y lo recalco nuevamente, de que la creación no es el creador, y el creador no es la creación. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el creador creó la creación. Por lo tanto, uno no puede ser el otro. Uno es el resultado del otro. Sin embargo, y por lo tanto, uno es excluyente del otro. Uno no puede ser uno, ni uno puede ser el otro. ¿Por qué? Porque Dios, como dijimos, está fuera del tiempo, la materia y el espacio, y todo lo cuanto existe y todo cuanto fue creado no es Dios. Entonces, también es importante recalcar, Dios tampoco es espíritu. ¿Por qué? Porque lo espiritual también es una creación. Todo cuanto existe en este universo y en los mundos espirituales, todo cuanto existe, todo eso es una creación. Solamente Dios está completamente separado y diferente a esa creación. Él es totalmente diferente a todo aquello. Entonces hemos visto cómo no podemos realmente llegar a comprender quién es el creador, pero podemos por lo menos llegar a comprender quién no es el creador. Podemos saber que el creador no es su creación. Eso es algo que podemos tener ya por sentado. Podemos saber que el creador no es físico. Podemos saber muchas cosas a través de este principio básico. Pero ¿quién es? Nuevamente volvemos a la pregunta, ¿quién es? Lo vimos en la primera clase. En la primera clase dijimos que forzosamente nada pudo haber sido creado por sí solo, sino que algo tuvo que crear todo cuanto existe. Por lo tanto, si nos vamos atrás en la serie de causas y consecuencias que tenemos en este mundo, ¿por qué? Porque todo tiene una causa, todo tiene una consecuencia. Además, es una ley física de que nada se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino todo? Tuvo que venir al principio una causa primera. Que como está fuera del tiempo, como que por ser que esa causa primera está fuera del tiempo,
esa causa primera no tiene principio y no tiene final. ¿Por qué? Porque el principio, el final, el presente, todo eso es a final de cuentas una definición más del tiempo. El principio está en el tiempo, el pasado está en el tiempo, el futuro está en el tiempo. Si Dios está fuera del tiempo, Él no tiene principio, pasado ni futuro, Él es eterno y por lo tanto, si decimos ¿quién creó a Dios? Ya tenemos la respuesta. Esa es una pregunta inválida. ¿Por qué? Porque si Dios es eterno, Él siempre existió, y si Él siempre existió, nadie lo creó. Estas son preguntas muy importantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son un tipo de preguntas que uno, nuestra misma mente nos hace, y dos, las personas de afuera que no tienen esas definiciones también las hacen. Y piensan que estos son razones para ¿qué? Para no creer en Dios, que realmente terminan siendo excusas. Y nosotros tenemos que saber qué contestar para poder ayudarlos, principalmente a todas esas personas que no tienen esta información. La mayor tragedia del mundo es la ignorancia. Esta es una de las mayores ignorancias, porque dijimos que ese es el fundamento de los fundamentos y el principio de toda ciencia, y por lo tanto, si decimos eso, esto es una de las cosas más importantes que tiene que saber el mundo, pero es lo que menos saben. La gente tiene la definición que afuera les dan, tiene la definición que sus mentes mismos hacen, y por lo tanto es difícil creer en ese creador que ellos creen. Es difícil creer en un creador que solamente está ahí arriba para castigarte, o que solamente un hombre barbón que creó el mundo y se olvidó. Es difícil creer en ese Dios. ¿Por qué? Porque ese no es Dios. Dios va más allá de todas esas definiciones humanas. Nosotros queremos encapsular a Dios en definiciones humanas. Y lo vemos con los animales, creo que ya comentamos esto anteriormente. Pero normalmente con los animales, ¿qué hacemos? Decimos, ay, mira, es que ese perrito está deprimido, ¿no? O sea, ponemos a los animales con sentimientos humanos, como si ellos fueran humanos, y nosotros los hacemos a nuestra imagen, ¿no? Nosotros decimos, no, ese perrito como no quiere comer, está deprimido, ¿no? Bueno, a lo mejor está enfermo. Si existe la tristeza, la alegría en ellos, probablemente sí, pero que su tristeza o sus sentimientos sean los mismos que nosotros, seguramente no. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un alma como la que tenemos nosotros, por lo tanto no tienen sentimientos de la misma manera que nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No conocemos otros tipos de sentimientos, solo conocemos los sentimientos humanos. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esos sentimientos humanos a ese animalito. Sí, pero sí tiene alma, ¿no? Tiene un alma viviente, que después vamos a ver bien eso, pero sí tiene un alma viviente, tiene un alma que causa, por lo tanto tienen vida, sí, así es. Entonces, pero no tienen la misma que el ser humano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ponemos eso que nosotros conocemos, que son sentimientos humanos, no conocemos nada más, por lo tanto eso lo ponemos al perrito, al animalito que tengamos, ¿no? Aunque sí sienten, ¿no? Sí, seguramente sienten, seguramente tienen sentimientos, tienen alegría, felicidad, pero lo que estoy diciendo es que no es como la de nosotros. O sea, nosotros no conocemos ninguna otra felicidad más que la que nosotros tenemos. Nosotros no conocemos ninguna tristeza más que nosotros tenemos. Nosotros conocemos la depresión. No creo que los perros conozcan la depresión. Seguramente se ponen tristes, pero no creo que los perros estén deprimidos. Pero ya hay terapia para perros. Sí, no hay de todo hoy en día. Y precisamente eso de terapia para perros, ¿qué es? O sea, a final de cuentas, eso mismo. De bueno, yo voy al psicólogo, por lo tanto, ¿qué voy a darle a mi perro? También un psicólogo. ¿Por qué? Porque pongo a mi perro a imagen y semejanza mía, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con Dios? Hacemos lo mismo. Y lo tratan como un ser humano. Así es. Hoy día se ve mucho eso. Hoy en día tratan, y más que nada en Estados Unidos, en esos lugares, tratan a los animales incluso mejor que a los humanos. Entonces, esa es una realidad muy triste, ¿no? Que al final de cuentas, solamente comentando, en la Alemania nazi, ellos, antes de que empezara el holocausto, los alemanes siempre fueron muy amables con los perros, antes y después del holocausto, siempre a los animales los trataban muy bien, ¿no? Demasiado bien. Entonces, un rabino y también un filósofo lo dijo por fuera, ¿no? Decían que, bueno, cuando hay idolatría hacia los animales, hay odio hacia los seres humanos. Pues no dice un dicho que mientras más conozco al humano, más quiero a mi perro. Por otro lado también es así, ¿no? O sea, por un lado es recíproco, ¿no? O sea, por un lado, conforme van más los seres humanos apegándose tanto a lo que es un animal, llegan a perder
la importancia de lo que es un ser humano. Y lo mismo a la vez, o sea, hay veces que vemos a personas que se comportan peor que animales y pues apreciamos más a nuestros animales, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al tema, esto de que hacemos nosotros con los animales, también lo hacemos con Dios. También nosotros decimos, bueno, si yo soy cruel con las personas, seguramente Dios también es cruel con las personas, ¿no? O si yo no puedo perdonar a las personas que me hicieron daño, seguramente Dios tampoco me puede perdonar a mí. Eso es lo que llegamos a todo lo pensar. conceptualizamos de acuerdo a cómo nos vemos a nosotros. Así es. Aún a Dios, a los animales. A todo lo vemos como... ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos. Nosotros no conocemos algo más. Sí. O sea, nosotros estamos limitados por, como dijimos, el tiempo, el espacio y la materia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Si no tenemos el conocimiento, vamos a limitar a Dios a eso que nosotros conocemos. Siendo que podemos ver hoy en día que nosotros estamos en un ámbito totalmente diferente de lo que se podría decir que Dios es. ¿Por qué? Porque Dios, otra definición que le podemos dar a Dios es el lugar del mundo. ¿Por qué? Porque nos imaginamos, digamos, nos vamos a tratar de imaginar un poquito ese momento antes de la creación, antes de que exista el tiempo, el espacio y la materia, ¿no? O sea, todo es imposible realmente imaginarlo, pero digamos, es una luz infinita, ¿no? Porque también dijimos, Dios no es una luz. Dios no es una luz, Dios no es nada que tenga que ver con la materia. Pero digamos, vamos a imaginarnos que es una luz infinita, porque es lo único que podemos captar, ¿no? Una luz muy grande. Entonces, si Dios está en todos lados, nosotros no podríamos existir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para lograr que nosotros existamos? Él tiene que darle un lugar al ser humano, ¿no? O sea, tiene que... hacerse a un lado, por así decirlo, darle un lugar al ser humano para que él pueda existir. ¿Por qué? Porque si Dios en toda su infinitud existiese, nosotros no podríamos existir. Vamos a ponerlo de esa manera. Digamos que tenemos una luz tan brillante que no podemos ver nada. Esa luz no nos sirve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esa luz nos sirva de algo? Tenemos que disminuirla, ¿no? Tenemos que ponerle una cortina, otra cortina, hasta que ya haya suficiente, ya no haya tanta luz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver. Y entonces Dios se limita a sí mismo para que nosotros podamos uno, percibirlo y existir. ¿Por qué? Porque si Dios existiese en toda su infinitud, Dios es eterno, Dios no tiene límites. Por lo tanto, al no tener límites Él, todo lo demás cuando existe no podría tampoco existir, no habría un lugar a nosotros para existir. Por lo tanto, Él tiene que limitarse a sí mismo para dejar un espacio al ser humano. Obviamente, estos son términos para que nosotros podamos entender, pero eso no significa que Él se limite literalmente. O sea, es algo que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Pero aún así, esto es una manera en la cual nosotros por amor podemos, a su creación. Esa es otra definición que tenemos, exacto. Porque ya habíamos dicho una definición de cómo sabemos que Dios es misericordioso. Habíamos dicho, bueno, ¿por qué? Porque a pesar de que Él es eterno y Él sabe todo cuanto existe, aún así Él sigue recreando en todo momento. Ahorita vamos a volver a tocar ese tema, pero otra manera en la cual podemos saber que este creador nos creó únicamente por nosotros, para que nosotros existamos por amor, es precisamente este concepto de que Él se limitó, Él se contrajo para darle lugar al ser humano que exista. Entonces, esto es otra definición que tenemos para saber por qué, porque muchas veces decimos, no, pero es que, ¿cómo sabemos que ese Dios es misericordioso? Lo podemos saber con el simple hecho de que si nosotros existimos, Él es misericordioso. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ser que es eterno antes, infinito. Si ese ser es infinito, no podríamos caber en este mundo infinito, porque algo que es finito no cabe en algo que es infinito. Por lo tanto, Él tuvo que contraerse y limitarse para que nosotros existamos. Y eso es nuevamente una prueba de ¿qué? Del amor que el Creador tiene. Todos esos conceptos nuevamente son conceptos para que nosotros entendamos un poquito de lo que es el Creador. Pero nuevamente podemos llegar al punto de decir, bueno, todo esto estamos tomándolo con términos humanos.
El creador va más allá de todo término humano, del concepto de limitación, el concepto, todos esos conceptos que estamos tomando son conceptos que le estamos atribuyéndoselo al creador para que podamos llegar a entender un poquito más de lo que es él. Pero al final de cuentas tenemos que comprender que estamos limitándolo de cierto punto a nosotros referirnos con todos esos términos, porque él va más allá de todo concepto que exista en la creación. Qué interesante. Y podemos ver cómo hay personas que tienen la imagen de Dios de acuerdo a la imagen paterna. Y si fue un buen padre, pues órale, sí me acerco fácilmente, pero si no, no quiero saber nada. Porque si ese Padre Celestial es como mi Padre terrenal, olvídalo. Sí. O sea, porque lo conceptuamos de esa manera. Efectivamente, volvemos al mismo concepto de lo que yo conozco se lo atribuye a Dios, ¿no? Exacto. Y eso es un error muy grande, eso es un error del cual tenemos que salir y entender que Dios va más allá de toda creación. Dios va más allá de todo concepto físico, de todo concepto, incluso espiritual. ¿Por qué? Porque todos estos ámbitos son a final de cuentas creados. Entonces, estos son definiciones. Tenemos que tener bien entendidas cuáles son nuestras definiciones. Una definición es que Él es la primera causa. Si entendemos que Él Él es el que creó todo cuanto existe, ¿no? Él fue el que inició toda causa y consecuencia que vino posterior a Él. Si no fuera por Él, no podríamos continuar existiendo. Esto es también un concepto muy importante. Si no fuera por Él, nosotros no podríamos continuar existiendo. ¿Por qué? Porque Él es el que continuamente le da energía a este universo, ¿no? Él es el que continuamente provee el sustento para todo ser humano, el que vemos hoy en día que si estamos existiendo es a final de cuentas por milagro. ¿Por qué? Porque vimos en la primera clase que para que nosotros existamos requerimos de una gran cantidad ¿de qué? De coincidencias que se alinean y gracias a eso nosotros existimos. Como decían en el documental de El Planeta Privilegiados, nos ganamos la lotería cósmica. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos nosotros la capacidad de existir, ¿por qué? Por un milagro, sino que también nosotros tenemos esta gran bendición de poder comprender este universo. Dios nos dio esa posibilidad de comprender este universo. Él continúa existiendo todo. Entonces también dijimos que Dios no depende de nada. Nosotros dependemos de Dios. ¿Por qué? Porque como dijimos, nosotros también es esto. Si nosotros somos, si Dios es el lugar del mundo, gracias a Él existimos. ¿Y qué pasaría si Él dijese no? Él dejaría de existir. ¿Qué pasaría si pudiésemos suponer, como dijimos antes, que Él dejaría de existir? Ese lugar donde estamos dejaría de existir, por lo tanto nosotros también ¿qué? Dejaríamos de existir. Nosotros dependemos de esa energía que Él está continuamente dando a este universo. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que entender que nosotros sin Él no somos nada. Ahora también es algo muy, muy interesante. El Rab David Aron, él dice un concepto muy, muy importante. Cuando la gente le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios, yo quiero hacer lo que a mí se me traiga la gana, al final de cuentas este es mi cuerpo, si yo quiero hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, o es mi mente, ¿no? Déjame creer lo que yo quiera, o sea, son mis pensamientos. Al final de cuentas yo creo lo que se me pegue la gana. El Rab David Aron le respondió de una manera muy interesante. Él dice, ok, entonces este es tu cerebro, este es tu mente, este es tu corazón. Bueno, vamos a hacer un experimento, 2 minutos, vamos a hacer por 2 minutos, todos por favor, apaguen su cerebro. No se puede, ¿por qué? No podemos, nosotros no tenemos la posibilidad de apagar nuestro cerebro. Bueno, vamos a hacer otro experimento, ¿no? Vamos a apagar por 2 minutos nuestro corazón. Que deje de latir 2 minutos y lo volvemos a prender en 2 minutos. ¿No puedes? ¿Por qué no puedes? Entonces dice, tú no estás en control de tu mente. O sea, dices esto es tu mente, dices es tu corazón, es tu cuerpo, pero no tienes control de él. Entonces yo te recomendaría que estuvieses en contacto con quien sí está en control de ese corazón, con quien está haciendo que ese corazón bombee en todo momento, con quien tiene ese corazón, ese cerebro prendido en todo momento. Porque si no estás en contacto con él, pues él lo puede apagar, ¿no? Wow. Entonces, aunque fíjate que separados de Dios, aunque tenemos vida física, estamos como muertos.
realmente Bueno, yo sí, o sea, llegué a cuando experimentar. es lo que dice y ahorita lo vamos a ver, ¿por qué creer en un creador? ¿No? Esa se llama la clase de hoy, más que nada. Hoy vamos a analizar más que nada ¿qué me sirve yo creer en un Dios? O ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Eso es lo que vamos a analizar principalmente en la clase de hoy. Ujú. Entonces, solamente hay que recapitular todo esto porque es muy importante, ¿no? Sí, fíjate que, pues, qué bueno que lo estás haciendo, porque créeme lo que yo no había captado gran cosa. Bueno, aparte que la semana pasada tuve que ir y venir, me distraje, pero decía, híjole, como que no me quedó gran cosa lo que escuché. Y ahorita lo que estás diciendo, pues ya como que lo voy asimilando un poquito más. Pues. Sí, todos esos son conceptos que uno tiene que ver una y otra vez hasta que Ajá. quede claro. Hay que bajarlo al corazón principalmente. Eso, bajarlo al corazón. Primero tenerlo en la mente, tenerlo claro en la mente. Y una vez que ya esté claro en la mente hay que bajarlo al corazón. Hay que Ujú. constantemente estar pensando en esto y meditando en esto, porque si nosotros, dice Maimónides, si nosotros logramos meditar en la creación, y Isaac Newton también lo menciona, no me trajo hoy el libro, pero Bezrat Hashem la próxima semana lo traeré. Isaac Newton menciona en varios de sus libros, dice, al contemplar todo este universo, podemos contemplar que existe un creador, y a final de cuentas, él nos dio la oportunidad de ¿qué? De contemplar el universo, ¿para qué? Para llegar a esa finalidad, de contemplarlo a él. Y Maimónides continuaría diciendo, ¿por qué? Porque al contemplar yo este universo, llego a una reverencia, a un temor y amor hacia ese creador. Es simplemente tener un poquito de sentido común. Y a final de cuentas vamos a analizar ahorita cómo es que todos creemos en ese Dios. ¿Por qué? Porque si ya tenemos, ya es más fácil creer en Dios una vez que ya tenemos estos conocimientos. Si sabemos que Dios no es un hombre, primero que nada, si sabemos que Dios no es un hombre, ya es un gran alivio. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es un hombre, pues los hombres, como Deuteronomio dice, números, en la parashat de Balak, que no me acuerdo, creo que es 30, por ahí del capítulo 30, 29, dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esto es algo muy importante porque, bueno, principalmente la Biblia ahí explícitamente nos dice que Dios no es un hombre, ¿no? Que, bueno, después lo vamos a ver más en forma, ¿no? Pero si ya tenemos nosotros en principio este conocimiento de decir, bueno, Dios no es un hombre, ya tengo una tranquilidad. ¿Por qué? Porque no va a cambiar de opinión. Dios no va a decir, bueno, primero los elijo a ustedes son mi pueblo elegido, y después dice, no saben que me equivoqué con ustedes, mejor me voy a... O sea, ya entendemos este concepto, ¿no? Como para empezar, ya tenemos muchos conceptos con esta definición. Dios no es un hombre, Baruch, gracias a Dios que Dios no es un hombre, les podemos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no me va a mentir, porque es perfecto, porque es eterno, porque está en todo momento y no puede dejar de existir, porque somos dependientes a Él, por todos estos conceptos que estamos trayendo, porque Él me creó por misericordia. Con todos estos conceptos ya es más fácil que mi corazón entienda que existe un creador. Ya es mucho más sencillo. Entonces, esto es el inicio, pero bueno, todavía tenemos muchas preguntas, ¿no? Tenemos muchas preguntas para decir, bueno, entonces, ¿cómo sé que tengo que yo vivir mi vida, ¿no? ¿Cómo sé por qué el justo sufre y el malvado prospera? No son muchas preguntas que todavía vamos a estar viendo a lo largo de estas clases, que todavía pueden impedir a uno la creencia completa en que es un creador, pero podemos entender por qué Maimónides dice en su libro que él es la causa de toda causa y que él es el fundamento de todo fundamento y la base de toda ciencia. Podemos entender por qué dice eso en principio, pero también podemos llegar a entender cómo es, por qué las personas no creen en un Dios, porque a final de cuentas no tienen la definición correcta. Entonces, pero te das cuenta que aún en la Torah, como ha dicho Eliel muchas veces, se nos habla de la mano de Dios, se nos habla pues que Dios habla, o sea, se nos muestra así, porque también es como entonces o sea, ciertamente que lo hemos conceptualizado mal, pero también como que tenemos que comprenderlo nosotros con nuestra mente finita para poder entender quién es Dios, aunque ahorita por lo que estoy recibiendo, tú me estás permitiendo entender que aunque sí me han hecho, o la misma palabra habla que tiene boca, que tiene ojos, que su brazo extendido y todo,
ya no me quedo en el límite mío, sino veo más allá de esos límites que me han puesto a través de esos conceptos, no sé si me estoy Sí, explicando. sí. Ajá. Sí, ¿Verdad? ajá, y efectivamente, bueno, después vamos a ver más en forma también esto de por qué la Biblia utiliza antropomorfismos Ujú. para referirnos a él. Vamos a entender por qué, pero la respuesta ya la dio más que nada ahorita, pero vamos a después verlo más en forma. Esos son conceptos muy importantes también, ¿no? Son conceptos que al final de cuentas nos van a ayudar a su comprensión, a la comprensión cabal de todos estos conceptos, ¿no? Son conceptos, bueno, de toda esta información que estamos teniendo. Oye, perdóname, no debo de interrumpir. ¿Verdad? No hay problema, no hay problema. Sí, creo que está bien que Sí. sea más, ¿no? Ujú. Sí, entonces vamos ahorita ya después de vamos a ver más en forma Ajá. los conceptos de ¿A qué vamos a entrar ahora? ¿Ya es otro nuevo tema? dentro del mismo tema, pero o sea, todavía sigue siendo dentro de la creación de que existe un creador. Ujú. Pero vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre creer y no creer. Ujú. Entonces, al final de cuentas, todos hemos sentido alguna vez en nuestras vidas que necesitamos ir a algún lado, que nos sentimos frustrados porque sentimos que no estamos, a final de cuentas, parece que no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, esta frustración realmente la sentimos, realmente la tenemos tenido todos. ¿Y qué hacemos normalmente? Normalmente la opacamos, normalmente la ocultamos. ¿En qué? En el celular, en Facebook, en series, en lo que sea, en viendo televisión, en hablar por teléfono, lo que sea que cada uno tenga sus vicios, en los videojuegos, en lo que sea. Todos normalmente nuestra alma nos está hablando y ¿qué hacemos nosotros? La callamos y nos vamos a un escape, a ver la película. No digo que esté mal ver la película o hacer nada de estas cosas, digo que está mal cuando la utilizamos como un escape a la vida. Ahí es cuando realmente estamos en un suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra alma, tenemos algo dentro de nosotros que nos está pidiendo por propósito, pero ahora, desde una perspectiva Guau. atea, desde una perspectiva en donde todo eso es un accidente, todo eso no tiene sentido. No hay un sentido, no hay propósito. Vamos a leerlo de lo que dice el Rav Aryeh Kaplan en su libro La Luz Infinita, que se llama un libro acerca de Dios, La Luz Infinita, del Rav Aryeh Kaplan. Entonces, en este libro, que creo que está en español, no recuerdo, pero creo que sí. En este libro nos dice el Rav Aryeh Kaplan que uno de los principios fundamentales de la Torá, del judaísmo, es saber que el universo tiene un propósito y que el hombre tiene un propósito en su vida. Entonces, nuestros sabios, por tradición oral, nos dicen nuestros sabios que una persona debe tener sabiduría para saber por qué existe y debe buscar atrás en su pasado, en su vida, y darse cuenta a dónde está yendo. Entonces, esto es un concepto de Musar un poquito que vamos a meternos nada más, un concepto de ética, que vamos a analizar este concepto un poquito. Dice, tenemos que ver atrás en nuestra vida qué ha pasado y tenemos que ver en el futuro a dónde vamos, ¿no? Entonces, normalmente en la sociedad tenemos dos extremos, ¿no? En la sociedad hay un dicho que dice atrás ni para tomar vuelo, ¿no? O nada más para enfrente, ¿no? Realmente no es así, realmente tenemos el concepto de mirar para atrás. ¿Para qué? Para ver dónde hemos estado y qué hemos hecho y qué he aprendido de esas experiencias que he tenido en mi pasado. Y tenemos que ver en el futuro para ver a dónde vamos. ¿Por qué? Porque si no vamos a ningún lado, pues ¿para qué estás caminando, no? Decía el Rav Noah Weinberg, si no sabes por qué estás dispuesto a morir, no has comenzado a vivir. Y realmente esto lo podemos entender un poquito más viéndolo traducido, ¿no? ¿Qué significa traducido? Parafraseado podemos decirlo también. Dice, muchos de nosotros decimos, estamos dispuestos a morir por eso, ¿no? Estamos dispuestos a morir por tal causa o por tal causa, estamos dispuestos a morir por algo, ¿no? Y bueno, dice, ¿pero estás realmente viviendo por eso que estás dispuesto a morir? Este es el punto principal. Si sabes por qué estás dispuesto a morir, vas a saber por qué vivir. Muchas veces continuamos nuestra vida
ciegamente, ¿no? Decimos, no, yo tengo que ir a la universidad, ¿por qué? Porque tengo que conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que comprar comida. ¿Por qué? Porque tengo que comer. ¿Por qué? Porque tengo que vivir. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir? Realmente todo tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? A final de cuentas vamos a llegar a por qué tengo que vivir. Y si nos preguntamos, ¿por qué tengo que vivir ahora? ¿Cuál es mi razón para la existencia? Ahora, si nosotros no tenemos, si Dios no existe, tampoco tenemos propósito. Tanto el hombre como la naturaleza tienen un propósito, deben tener un propósito debido a que fueron creados por un ser con propósito, que llamamos a ese ser Dios. Es imposible imaginar que el mundo tiene un propósito sin un creador. Sin Dios, el universo no tendría propósito y la existencia humana no tendría sentido. Toda la vida sería completamente sin significado y sin ninguna esperanza. Solamente en aras del argumento, vamos a darle un vistazo a al lado negativo, a este punto de vista negativo un poco más de cerca. Dice, vamos a ver el mundo a través de los ojos de un hombre sin ninguna creencia y siendo un ateo absoluto, sin propósito en su existencia. Los seres humanos no se vuelven absolutamente nada y no son más que un accidente. No tienen más consecuencias que una bacteria o que una piedra. El hombre no puede ser visto como una infección y como una enfermedad en este planeta. Y realmente yo he conocido personas, realmente era una persona que a final de cuentas era atea por fe. Y esta persona también eso lo quería. Esta persona amaba a los animales mucho, ¿no? Amaba los gatos principalmente. Era una persona que tenía un amor muy grande hacia los animales, pero odiaba a los humanos. Hay personas, yo no pensaba que habría gente así, pero hay personas que hubiesen preferido, que prefieren que los humanos no existan. ¿Por qué? Porque ellos lo ven así, ellos ven que los seres humanos no son más que una infección. ¿A qué? En este caso los animales. ¿Por qué? Porque los animales están existiendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos matando, ¿no? Dice él, pues mejor que no existan los seres humanos, ¿no? O sea, hay personas que realmente llegan a pensar esto. Entonces decimos, si no hay propósito a la existencia, toda esperanza, todo deseo, toda aspiración, no son nada más que mecanismos de las moléculas y de las células de nuestro cerebro. No tenemos alternativa más que estar de acuerdo a alguien que cínicamente declaró, el hombre no es más que una mosca enferma, dando vueltas en este enorme mundo. En un mundo sin propósito no puede haber ni bien ni mal. Eso es también otro concepto. O sea, realmente las cárceles no tendrían sentido en un mundo sin Dios. ¿Por qué? Porque si existe un bien, si existe un mal, eso es relativo en un ser humano. Y eso, un accidente no tiene bien o mal. O sea, una roca no hay concepto de bien o mal. El bien o mal solamente existe en un mundo con seres humanos capaces de tomar decisiones hacia un lugar, hacia un propósito. Y que a final de cuentas esas personas fueron creadas por un ser que le dio propósito al mundo y que puso está bien y que está mal, como dice aquí. Sin una creencia en un propósito último, todos los valores se vuelven subjetivos. Todo es sujeto del individuo. La moralidad se vuelve algo de conveniencia. Te deshaces de ella una vez que ya no te sirve para tu meta inmediata. Como una vez un filósofo dijo, si puedes salirte con las tuyas, hazlo. Realmente así lo vemos en un mundo, ¿no? En un mundo en el cual no hay Dios, en un mundo en el cual no hay creador, que no hay gobernador, cada quien puede hacer lo que quiera y nadie puede venir a decirte tú estás bien o tú estás mal. Y todos esos conceptos de cárceles sería una hipocresía en un mundo donde no hay ateísmo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿por qué me dices que yo maté a esa persona y estoy mal? Al final de cuentas esa persona me debía dinero y si yo la maté fue por eso, yo tengo mis razones. Realmente nadie podría decirle nada a esa persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el concepto de bien o mal, o el concepto de que la vida importe, es únicamente si existe un creador. ¿Por qué? Porque yo no me tendría que sentir, como hemos dicho, más mal en pisar a una hormiga que matar a un ser humano, si al final de cuentas
los dos somos un accidente y no tenemos ninguno de los dos un propósito más grande. Si la existencia no tiene ni propósito, ni significado, ni profundidad, nuestra actitud hacia el mundo, hacia nuestro ser humano, hacia nuestros compañeros y hacia toda la sociedad en general, no necesita más que un ¿y qué? O sea, realmente, ¿qué importa si tengo a mi compañero, mi sociedad? Si no tengo propósito, este mundo es un ¿y qué? ¿Qué más? O sea, no va más allá de algo. Si no hay un Dios, no hay propósito. Y si no hay un propósito, todo lo que hace el hombre es en vano. Todo absolutamente, o sea, si yo quiero ganar dinero, realmente todo lo que hacemos, lo hacemos por un propósito. Pero si no hay un Dios, no hay propósito. Si no hay propósito, todo lo que hacemos no tiene sentido, es en vano. Aquí es de Eclesiastes, ¿no? Eso es un poco diferente, ¿no? Lo que el rey Salomón vio, o sea, tuvo todo, disfrutó todo, vio todo y dijo todo es vanidad, Así es. ¿no? Después vamos a explicar un poco más bien ese concepto, pero ¿por qué? Porque es un poco diferente, ¿no? El concepto de ya es ir un poco más allá, ¿no? Porque al principio dices, bueno, si yo estoy trabajando es para tener dinero, para tener un buen carro, para tener una buena casa. Entonces, esa persona, en un sentido materialista y simple, tiene un propósito. Pero si no hay un Dios, ni siquiera eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque ni siquiera los propósitos no existen si no hay un Dios. Entonces, pero bueno, Salomón va más allá y dice, incluso cuando hay Dios, hay propósito, y tú estás gastándote todo tu tiempo en enriquecerte para tener cosas materiales, a final de cuentas, eso, a pesar de que haya Dios, a pesar de que creas en Dios y todo lo que quieras, eso que estás haciendo es vanidad. Él va como que un paso más adelante, ¿no? Pero un poquito más en el sentido simple de decir es, o sea, si no hay absolutamente Dios, no hay absolutamente nada de propósito, absolutamente nada de lo que hacemos. Nada de lo que hacemos tiene propósito. Entonces, toda nuestra vida es vanidad en el aspecto en el sentido más simple, de estar trabajando, incluso si trabajas para un propósito espiritual, es vano. ¿Por qué? Porque de acuerdo a una vista ateísta, nada hay propósito. Eso es lo que un ateísta ve. Así ve el mundo un ateísta, un ateo, perdón. Un ateo ve el mundo diciendo, no, o sea, realmente no hay propósito. Si no hay propósito, nada de lo que hagas vale, nada. Tanto espiritual, material, absolutamente nada vale. Entonces, pero podemos también ver el otro punto de la ecuación y observar el mundo a través de los ojos de la emuná verdadera, de esa fe completa en el Creador, ¿no? Si nosotros creemos realmente que el Dios es el creador del universo, entonces la creación tiene un propósito enorme y la vida tiene una profundidad infinita. Si el hombre encuentra ese propósito en la vida, él debe buscar el propósito de Dios en la creación y mantener sus días ocupado en tratar de cumplirla. Entonces aquí no hay puntos medios. Aquí tenemos dos cosas, o existe Dios o no existe Dios. Si dices que no existe Dios, no hay absolutamente ningún propósito y puedes hacer lo que se te pegue la gana. Pero si existe realmente un Dios, tenemos la obligación de buscar quién es ese Dios, buscar por qué me creó, cuál es el propósito de la creación y cuál es el propósito de mi vida en particular, y vivir mi vida consagrada a ese propósito. No hay intermedios. Dicen, la existencia del hombre, una criatura que busca un propósito en la vida, no es más, si eso fuera no más que un accidente, no sería un simple accidente, al contrario, sería el fenómeno más significativo de la creación. El crear que un hombre, una criatura que pueda buscar el propósito en la vida, como somos únicamente los seres humanos. El concepto de bien y mal tienen una proporción enorme. Ahora, ¿cómo vamos a entender qué es bien y qué es mal? Dice aquí el Rabbi Kaplan, todo aquello que va de acorde al propósito de Dios, eso es bien. Y todo aquello que va en contra, eso es mal. Entonces, si no tenemos propósito, bien y mal no tienen relevancia. Si no hay Dios, bien y mal no existen.
Esas cárceles es una pura hipocresía. ¿Por qué? Porque si no creo en Dios, el bien y mal es un concepto que únicamente puedo llegar a entender si creo que hay un ser que puso propósito en este universo. Pero si no creo eso, si Dios no tiene, si este mundo no tiene propósito ni nada, absolutamente nada, entonces el bien y mal no tiene sentido. Pero si hay un Dios que creó todo con un propósito y le puso al ser humano una inteligencia para poder discernir, para poder buscar su propósito, entonces existe el concepto de bien y mal. Entonces dijimos primero que tenemos que buscar, tenemos la obligación de, si hay Dios, buscar por qué creó el mundo y buscar cuál es el propósito de este mundo, y por lo tanto todo lo que sea de acorde a ese propósito divino es lo bueno, y todo aquello que vaya en contra de ese propósito divino es lo malo. Dentro de nosotros no hay nadie que realmente sienta que que nada tiene sentido. O sea, realmente no creo que haya alguien que piense que realmente que piense que la vida no tiene sentido. Pero muchos pierden la vista de la verdadera raíz de todo significado. Comúnmente, todo esto se oculta detrás de clichés y de excusas. Dentro de ellos, sin embargo, dentro de nosotros, todos sabemos que la vida tiene un propósito y, a final de cuentas, la creación tiene un propósito. El ver la vida de una manera materialista, convencidos de que la vida no tiene un propósito, no tiene nada por lo cual ir, es algo que es únicamente de un hombre sin sabiduría. Un gran filósofo una vez dijo que aquellas personas que hacen del propósito de sus vidas el decir que no hay un propósito son un sujeto inteligente para estudio, un sujeto interesante para estudio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú estás diciendo que todo este universo no tiene propósito, pero estás dedicando tu vida ¿en qué? En probar eso. Eso es realmente, estás yendo en contra de lo que tú mismo estás enseñando, ¿no? Estás haciendo tu enseñanza de no, de que no hay propósito, el propósito de tu vida. Entonces, hay un chiste, bueno, en Estados Unidos tienen un día de tontos, ¿no? Que es el día de las bromas, donde se hacen bromas, se hacen todo tipo de bromas pesadas, un día no muy agradable, pero le dicen el día de tontos, ¿no? Feliz Día de los Tontos. Incluso en los programas que hemos visto en televisión, de repente vemos eso, ¿no? Entonces, hay un chiste, ¿no? Que cuentan de un ateo que fue con un rabino y se quejó y le dice: no puede ser que ustedes todo el tiempo tengan sus fiestas, los niños no van a la escuela. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tienen la Semana Santa, que todo esto, que sus festividades los cristianos, que sus festividades los musulmanes, que sus festividades los judíos, y los ateos no tenemos absolutamente nada. Le dice el rabino, le dice: claro que sí tienen ustedes un día. ¿No has escuchado que ustedes realmente tienen un día? Tienen el Día de los Tontos. Entonces le dice: pero pues ¿a qué te refieres? O sea, ¿por qué me dices así? Entonces le dice: ¿no has leído en Salmos 14:1? Ahí dice: el tonto dice en su corazón, no existe un Dios. Por lo tanto, su día es el Día de los Tontos. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo al decirnos: el tonto dice en su corazón, no hay un Dios? La Biblia nos está diciendo que aquel que escoge no creer en Dios, esto lo dice Rabbi Kaplan, aquel que dice que no cree en Dios es tanto estúpido como ciego. Lo dice así el Rabbi Kaplan. ¿Por qué? Él no ve lo que hay a nuestro alcance para ver. No solamente es ciego, pero también va a actuar ciegamente. Él no reconoce que hay propósito en su existencia y por ello probablemente va a tomar sus decisiones de acuerdo a ello, sin ninguna dirección. Él no reconoce la verdad y por lo tanto, obviamente va a actuar mal. ¿Por qué? Porque si para él no hay propósito, va a actuar de acuerdo a nuestra definición, que dijimos que hay maldad. ¿Qué es lo malo? Aquello que va en contra del propósito divino.
y por lo tanto, esto que va a ser él, lo más probable es que va a ser algo equivocado. Él no puede percibir que realmente, y de hecho, por lo tanto, él no puede no podemos realmente confiar en una persona así. ¿Por qué? Porque las decisiones que tome las va a tomar en base a su ideología, y eso va a ser probablemente algo negativo que va a tomar consecuencias. Él dice que no hay un Dios porque él es un tonto. Él está demasiado ciego para ver que Dios está alrededor, todo alrededor de él clama que hay un Dios. O él es demasiado egoísta para querer compartir su mundo con el Creador. En toda la Biblia vemos, en toda la Torá, vamos a ver cómo no hay ni siquiera una prueba filosófica de la existencia de un Dios. La Biblia no trata de convencerte que creas en ella, no trata de convencerte de que creas en Dios, y no te pone ningún castigo extremo por no creer en la Biblia o no creer en Dios. ¿Por qué? Porque lo toma por sentado, ¿no? Dice, es algo que es obvio, no te va a traer pruebas, dice el Rav Aryeh Kaplan. La Biblia no pierde tiempo tratando de convencer al ateo de que está mal. Él lo considera como un tonto, debido a su incapacidad de entender, o a lo mejor, dice Aryeh Kaplan, es demasiado malvado para querer comprender. En la creencia, al igual que la hermosura, que la belleza, está en los ojos del que la contempla. Porque por más de 3000 años, la existencia de Dios era evidente para cualquier persona y no se necesitaba ninguna prueba o demostración. Antes, como hemos dicho, no existía eso de probar que existe Dios, no existía nada de eso. Antes era algo que ya se tenía como lógico, era algo que todos sabían. La discusión era en quién crees tú. La misma existencia de un universo implica un creador. Por lo tanto, el salmista dijo en Salmos 19:2: los cielos declaran tu gloria, oh Dios, y los cielos de los cielos proclaman las obras de tus manos. Toda esta obra realmente nos lleva a creer que existe un creador. Entonces vamos a concluir esta primera parte con una historia que viene aquí en el libro del Talmud, y dice así: un filósofo una vez vino a Rabbi Meir, uno de los rabinos más importantes, y le dijo: yo no creo en Dios, y creo que todo este universo vino a la existencia por sí mismo, sin ayuda de nadie más. Rabbi Meir no le contestó. Unos días después, él vino al filósofo y le mostró una pieza hermosa de filosofía, y le mostró qué tan hermosa era. El filósofo vio lo que estaba escrito y admiró. Le preguntó: ¿quién es el gran poeta que escribió esto? ¿Quién es el escriba talentoso que lo copió? Rabbi Meir le contestó: tú estás completamente mal, no hay poeta, no hay escriba, esto simplemente ocurrió. La hoja estaba en mi escritorio y una botella de tinta accidentalmente, un gato la pateó y todo se derramó en esta hoja, y el poema fue el resultado de este accidente. El filósofo miró a Rabbi Meir asombrado y le dijo: pero esto es imposible, tal poema tan hermoso, tan perfecta es la escritura, no puede tener palabras por sí mismos. ¿Cómo puede no haber un autor? Debe haber un escriba. Rabbi Meir sonrió y le contestó al filósofo: tú deberías escuchar lo que tu boca está diciendo. ¿Cómo puede este universo, que es mucho más hermoso que cualquier poema, ser traído a la existencia sin nada? Debe haber un autor, debe haber un creador. Rabbi Meir dramatizó, claro, y de todo este argumento de la creación, él veía el mundo como que estaba hablando directamente de que hay plan y propósito. Todo en la naturaleza está en su lugar.
criaturas tan complejas, tal como el hombre mismo, existe en este mundo. ¿Cómo puede un hombre en su cabal, en su sano juicio, realmente creer que todo esto vino sin ningún propósito y sin ningún creador? Por eso el Midrash nos está diciendo que esto es como Abraham primero se dio cuenta que existe un Dios. Abraham dijo, es posible que todas estas luminarias tan asombrosas, o todo un castillo tan grande, pudo haber sido creado por sí mismo. Debe haber un creador, porque no puede haber un mundo sin un creador, no puede haber una creación sin un creador. Y a final de cuentas, lo que el profeta está diciendo en Isaías 29:16 dice, ¿qué tan alrevesadas? Todo está al revés, dice el profeta. ¿Es acaso algo puede estar sin un creador? Algo, todo cuanto existe está diciendo, ¿acaso no me creó él? ¿Cómo una vasija no puede tener alguien que la formó? Entonces, todo eso es lo que ya hemos estado hablando constantemente, ¿no? Como dice incluso en Job 19:26, de mi carne yo veo a Dios. ¿Por qué? Porque de nuestra misma existencia podemos realmente comprender que existe un creador. Entonces, realmente, bueno, vamos a continuar y nada más vamos a hacer media hora más, de que quiero explicar bien esto. Quiero que todos entendamos que por el simple hecho de que nosotros seamos seres pensantes, que estemos preguntándonos propósito de las cosas, y que y que haya creaciones porque si nosotros tenemos cosas que creamos, si nosotros tenemos la posibilidad de crear, de hacer cosas, todo lo que hacemos lo hacemos con un propósito. Por lo tanto, entendemos que en la vida tiene un propósito. Entendemos internamente que todo cuanto existe tiene un propósito. Y si todo tiene un propósito, tiene que haber alguien que haya creado todo con un propósito. No puede ser que todo en este mundo que vemos, que tiene un propósito, que como dijimos de la manzana, que la manzana me está diciendo cómeme, la manzana tiene el propósito de ser comida y las semillas tienen el propósito de caer al suelo. Es muy interesante, también dice Rabbi Avigdor Miller en su libro de la alegría del conocimiento verdadero, que podemos ver cómo es que las semillas, en la forma en la que están gritando el propósito que tienen de qué, de crear nuevos frutos. ¿Por qué? Tenemos dos ejemplos. Uno es el durazno. El durazno tiene nada más tiene una semilla, el durazno. Una semilla, pero que es muy duro, que si la muerdes te va a doler. Te van a doler los dientes. ¿Por qué? Porque está muy duro. Es un durazno, no puedes comerlo, el hueso, ¿no? Pero si tú lo pones en la tierra, inmediatamente las enzimas que tiene se va a deshacer sin ningún esfuerzo. Va a deshacer y va a crecer. Pero tiene una protección muy grande para que no la comas. En cambio, las semillas de la sandía, cualquiera se las puede tragar, ¿no? Pero están diseñadas, la sandía está diseñada para subsistir, para que haya más sandías. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tal vez las semillas no sean lo suficientemente fuertes para resistir como la semilla del durazno, pero puedes ver que están hechas en gran número. ¿Por qué? Son muchas semillitas. ¿Para qué? Para que si una te la comes, seguramente por lo menos una va a caer al suelo. Y no solamente eso, si la tratamos de agarrar con nuestras manos, se resbalan. Son muy resbaladizas. ¿Por qué? Para decir, no estoy hecha para que me agarres, no estoy hecha para que me comas. Estoy hecha para caer al suelo y por lo tanto, tal vez a una te la comas, pero va a haber como mínimo una y seguramente va a haber muchas que se te van a resbalar. La vas a tratar de agarrar, se te va a resbalar. O está hecha para qué, para que pueda tener un viaje placentero, por así decirlo, a través del estómago de quien sea que lo coma. Por eso está hecha de una manera en la cual pequeña, que si se traga no hay ningún problema y que va a resbalarse tranquilamente. ¿Por qué? Porque todas las semillas en todos los alimentos podemos ver que están hechas ¿para qué? Para ser
enterradas y que a final de cuentas un nuevo fruto crezca. Si no es una protección muy fuerte que tiene la semilla del durazno, porque bueno, lo que vemos no es la semilla en sí, es una protección que la semilla del durazno tiene. ¿Para qué? Para que no lo comas. Si no tiene esa protección, tiene la de la manzana, ¿que qué? Que tiene un plástico alrededor de la semilla en la misma manzana, ¿para qué? Para que no llegues a ella. ¿Qué? Que sabe fea. Y no, si no es eso, va a ser en otros tipos de semillas como la de la sandía, que son muchas, son en números. ¿Para qué? Para que y son resbaladizas, para que por lo menos una de ellas caiga al suelo y cumpla la función por la cual fueron creadas. Vemos que hay plan y propósito. Y eso no tendría sentido en un accidente. Un accidente no tiene plan, no tiene propósito. Solamente en algo con inteligencia existe plan y propósito. Realmente vemos que alguien que cree en Dios tiene una alegría en este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando un propósito, está buscando ir en alguna dirección. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Incluso las personas que se deprimen van al psicólogo. Los psicólogos, que le dicen: trata de enfocarte en ayudar a los demás, trata de ponte una meta, les dicen: ve a algún lado, ve a algún punto. ¿Por qué? Porque si el ser humano no está dirigiéndose a un punto, va a caer en la depresión. No puede existir el ser humano sin propósito, no puede sobrevivir el ser humano sin un lugar a donde se está dirigiendo. Forzosamente necesitamos de algo y lo estamos utilizando. La verdad, hay personas que alrededor del mundo dicen: no, la verdad yo no creo en nada de esto, para mí todo eso es yo creo en un Dios, pero para mí no, hasta ahí se queda, ¿no? O sea, viven sus vidas como se les pega la gana. Pero con lo que hemos visto ahorita, no existe esa opción en el universo no existe. Hay dos opciones: o existe un Dios y por lo tanto hay un propósito de tu existencia, y ese propósito lo dictamina Él, definiendo qué está bien y qué está mal dependiendo de ese propósito divino, o no existe nada y nuestra existencia no tiene más importancia que una bacteria, y la vida humana no tiene más propósito que una bacteria. Tenemos la corte secular que separa al Estado de la religión, supuestamente, porque bueno, la Iglesia Católica muchas veces está inmiscuida ahí, ¿no? ¿Esa es la corte secular? La corte secular supuestamente, bueno, pero bueno, en la corte secular, y en todo el gobierno secular tenemos supuestamente, pero todo el tiempo está contradiciéndose a sí mismo. ¿Por qué? Porque si tienes cárceles es porque crees que existe algo que es bueno y si crees que existe algo que está mal. Pero eso únicamente tiene sentido cuando entiendes que hay un creador, cuando entiendes que hay un propósito. De lo contrario, todo el concepto de las cárceles no tiene sentido. Es solamente una hipocresía del Estado. Y salen peor que como entraron. Y salen, realmente sí. muchas veces pasa, ¿no? Realmente, además, en esta corte, si existiese un creador, yo, cuando juzgue, realmente voy a estar siendo un compañero del creador en la creación. ¿Por qué? Porque si yo juzgo algo para bien, como tiene que ser, como la ley requiere, entonces voy a contribuir a hacer el propósito por el cual el creador creó este mundo. Entonces, un juez que cree en Dios y que sigue y que trata de buscar qué es lo correcto, va a ser un juez justo. ¿Por qué? Porque va a hacer lo posible por cumplir su propósito y el propósito de la creación y hacer lo correcto. Lo que no pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque a la gente no le importa si existe un Dios o no. La gente tiene su propósito hacer dinero. Y si yo voy a hacer dinero obteniendo sobornos, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con el propósito que yo mismo me establecí. Probablemente muchas personas que creen en Dios, incluso los Estados Unidos supuestamente dice que tienen sus dólares en God we trust, en Dios confiamos, ¿no? Eso dicen los dólares de Estados Unidos, pero si lo vemos en realidad en sus accionar, en sus cortes, en sus jueces, no necesariamente. Entonces, todos estos conceptos, todo este concepto de bien o mal, todo este concepto de algo que tiene propósito y sentido, únicamente cobran realidad con la existencia de un creador.
hay muchas también, y no solamente esto, realmente hay una clase que les recomiendo mucho, que está en YouTube, del Rav Elisha Kaufman, que se llama Creer en Dios, ¿para qué? Creer en Dios, ¿yo? ¿Para qué? Si creer en Dios, ¿yo? ¿Para qué? Yo creo en Dios. Ah, sí, yo creer en Dios, ¿para qué? Perdón, yo creer en Dios, ¿para qué? Así se llama la clase, el Rav Elisha Kaufman. Está muy interesante. Él pone esta información y y mucha información más del por qué es importante, por qué me beneficia a mí creer en Dios. Él trae varias razones. Una de las tantas es que el que cree en Dios se hicieron estudios y vive más. ¿Rap qué? Rav Elisha Kaufman. Elisha Kaufman. Él dice que las personas que creen en Dios viven más, son más saludables y tienen más esperanzas de qué, de curarse. Hay una historia muy bonita que cuenta el doctor Eduardo Cohen en una de sus clases de educación. Él dice que había un pequeño niño que tenía problemas en la tiroides y él no crecía bien, él tenía problemas de crecimiento, se quedó más corto de lo que debería de crecer. Entonces los papás estaban muy preocupados, ¿qué va a hacer con el niño? Fueron con muchos especialistas, entonces hasta que llegaron con una persona y le dijeron, le comentaron el problema del chico y ella les dijo, mira, existe un tratamiento, pero puede haber riesgos. Y entonces los padres le dijeron, bueno, pero ¿usted qué nos recomienda? Entonces le dice la doctora, bueno, para ustedes, familia religiosa, no es el mismo problema. Si ustedes no fueran religiosos, si ustedes no creyeran en Dios, yo les diría tomen el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no la vida de ese niño va a ser un verdadero infierno. Pero ustedes que creen en Dios y que creen que todo es para bien y que creen que todo tiene un propósito, yo les recomendaría no se arriesguen. ¿Por qué? Porque su hijo, a pesar de todo, tiene las herramientas para sobreponer este problema que tiene. ¿Con qué? Con felicidad. No solamente sobrevivir, sino con felicidad sobreponerse a esto. ¿Por qué? Porque entiendes que hay un Dios, entiendes que hay un propósito y entiendes que todo lo que va de acuerdo a ese propósito de Dios es para bien. Por lo tanto, yo voy a aceptar lo que Dios me mande, voy a saber que es para bien y por lo tanto más fácilmente voy a ser alegre, ¿no? Y realmente las personas que se curan de cáncer, las personas que se curan de todo este tipo de enfermedades en las cuales los científicos dicen ya no hay más elección. Si yo no creo en algo más allá de lo que la ciencia me dice, si yo solamente creo que no existe propósito y veo a los científicos como lo máximo, el doctor me dice ya no vas a vivir más de 3 meses, ya no vivo más de 3 meses. E incluso menos, acorta mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida ya no tiene esperanza, no hay esperanza, como dijimos anteriormente. La esperanza es únicamente un concepto que cobra sentido en una realidad que existe un Dios. Porque ¿qué esperanza es? Yo creo que hay un futuro que va a mejorar, pero solamente eso existe cuando hay un propósito. Si no tiene propósito la vida, ¿por qué crees tú que el mundo, que algo va a ser mejor de lo que antes era? Al contrario, puede ser peor. ¿Por qué? Porque en un mundo sin propósito, todo puede pasar, todo es un accidente, nada es realmente, nada te va a llevar a ningún punto. Pero si tú crees, en ese momento, si Haz de Shalom, si Dios no lo permita, te dice el doctor, tienes cáncer, y te dice, tienes tanto tiempo de vida, que de acuerdo que ningún judío religioso realmente va a decirle eso a su compañero. ¿Por qué? Porque un judío, un doctor observante, no necesariamente judío, un doctor observante que cree en Dios, sabe que la última palabra la tiene ¿quién? Dios. Y si yo no puedo decretarle vida o muerte a nadie, entonces lo que los resultados digan, muy comúnmente se equivocan. ¿En quién? En personas que tienen esperanza, en personas que creen en algo más. Y bueno, realmente a final de cuentas todos, dice Rabbi Mizrahi, que todos se hacen religiosos en el hospital. Todos, Sí, definitivo. todos creo, al principio Dios no significa nada en nuestras vidas, ¿hasta qué? Hasta que detectan el tumor. Ahí sí, Shir Lamalot, Salmo David, ahí estamos, Con todo. Dios, por favor, ya voy a cambiar. ¿Por qué? Porque es únicamente sosteniéndonos en algo mayor a lo que los doctores nos están diciendo que podemos sobrevivir. Y una persona que cree en Dios, que entiende que hay un propósito en esto que me están dictaminando, que en eso que están diciendo, tienes un tumor, yo sé que Dios mandó eso, yo sé que Dios no sale, de que de Dios no proviene nada malo.
Por lo tanto voy a tener una esperanza de que el futuro va a ser mejor. Y yo sé que la vida y la muerte está de manos de ¿quién? Del Creador, de Dios. Y por lo tanto voy a tener la esperanza de que voy a sobrevivir a pesar de que los médicos puedan llegar a decirme. Porque al final de cuentas, esas definiciones únicamente cobran sentido para alguien que cree en Dios y cree en este Dios del que estamos hablando. Porque es muy importante, como dijimos, porque si yo creo que Dios es un ser humano, ese Dios puede equivocarse. Un ser humano se puede equivocar. Un ser humano puede cambiar de opinión. Un ser humano puede estar un día y al siguiente no. Un ser humano es muy cambiante, pero si yo entiendo estas definiciones que hemos dicho al principio de quién es Dios, será más fácil para mí entender que este Dios es bondadoso, como lo dijimos al principio, que este Dios no cambia, que de este Dios no proviene absolutamente nada malo y que todo cuanto pasa en este mundo tiene un propósito que está dictaminado por el Creador del universo y por lo tanto toda cosa mala que me pase, que yo pueda percibir como mala, no es malo porque va de acuerdo al propósito del Creador. Y como dijimos, ¿cuál es la definición de bien y mal? Sí, va de acuerdo a lo que el Creador quiere, al propósito de la creación, al propósito divino, está bien, eso está bueno, es algo bueno. Pero si eso va en contra del propósito de Dios, entonces eso es algo que podemos definir como malo. Que únicamente el ser humano entra en esos conceptos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el ser humano hizo algo que va en contra del propósito de Dios. Si el ser humano mata a alguien, él tomó una decisión que va en contra del propósito de Dios, que es que vivamos. Va en contra de la vida. Entonces eso es algo que es malo dentro del ser humano. Ahora, al Creador del universo permitió que eso sucediera, porque esto es también algo muy importante comprender, que no me voy a meter mucho en el tema porque es también parte de lo que vamos a ver más adelante, pero si Dios permitió que algo sucediera, es porque Él determinó que así iba a suceder. Porque, por ejemplo, la persona puede tomar la decisión negativa de tirar el gatillo y de querer matar a esa persona, pero a final de cuentas va a ser la decisión última de Dios. ¿De qué? De 1, a lo mejor no estaba cargada la pistola. 2, a lo mejor no le atina. 3, a lo mejor le atina en una parte no mortal. 4, a lo mejor le atina una parte mortal, pero aún así vive. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que vaya a pasar, el resultado no está en nuestras manos. Este es otro concepto de Musar, de ética muy importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo que está en nuestras manos, lo que es bien o malo, va a ser las decisiones que tomemos. Pero el resultado y lo que venga después va a ser todo para bien, porque al final de cuentas el resultado no está en nuestras manos y está en las manos del Creador. Repito más o menos, parafraseando este concepto. Todo cuanto yo haga, la decisión está en mis manos y eso es lo que va a ser definido como bueno o malo, dependiendo de si va de acuerdo al propósito de la creación o no. Pero al final de cuentas el resultado de mis acciones no dependen de mí, van a depender únicamente de Dios, y por lo tanto todo va a ser para bien el resultado. El resultado siempre va a ser para bien. El resultado no está en nuestras manos, por lo tanto igual, lo mismo, va a pasar con nuestros hijos, con nuestras decisiones en los negocios, en toda nuestra vida. Nosotros tenemos la obligación de dar nuestro mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está nuestra toma de decisiones. Ahí es donde implica nuestro accionar. Nosotros tenemos la obligación de hacer lo mejor que podamos hacer, dar lo mejor de nosotros, hacer aquello que va de acuerdo al propósito de Dios. Pero a final de cuentas, si por ejemplo, si nuestros hijos se descarriaron, o si nuestro negocio no salió bien, o si lo que sea que no haya salido de acuerdo al que nosotros hubiésemos querido, el resultado no está en nuestras manos y por lo tanto el resultado lo dictamina Dios y por lo tanto el resultado es bueno y por lo tanto todo es para bien. Entonces, esto es un concepto muy importante también para no culparnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos culpamos por lo que nosotros hacemos, pero tenemos que entender que nuestra capacidad de libre albedrío únicamente está cuando tomamos la decisión. Una vez que tomamos la decisión, lo que resulte de ello va a ser dependiendo de Dios y por lo tanto va a ser lo mejor. Entonces, todos estos son conceptos que tenemos que tener y que normalmente no teníamos, y eso es lo que lleva a tener
ideas equivocadas, tanto de quién es Dios, quién es el ser humano, ideas de culpabilidad, ideas de que Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque si Dios es un ser humano, yo soy un ser humano y a mí me cuesta mucho trabajo perdonar a la otra persona. Y tendemos a poner a Dios como un hombre y que decimos, seguramente Dios tampoco me va a perdonar por lo que yo hice, pero no es cierto. Dios no es un ser humano, como dice Isaías. Mis caminos no son como los tuyos. Por lo tanto, Él va más allá de todo eso. Los conceptos de Dios son muy importantes para que podamos nosotros tener un entendimiento de todo lo demás. Y por eso terminamos como empezamos el primer principio, fundamento de todo fundamento. Y base de toda sabiduría es saber que existe un creador, una causa primera que trajo toda la existencia. Entonces podemos ver cómo es que si tenemos un cabal entendimiento en este primer principio, todo conocimiento que venga después va a estar relacionado con ello y por lo tanto va a darnos una nueva perspectiva, un nuevo panorama en lo que es el universo, el propósito del humano, el ser humano, quién es el ser humano, cómo debo tratar a las otras personas. Todos estos conceptos, al final de cuentas, vienen y parten de este fundamento de todo fundamento y base de toda sabiduría. Con esto vamos a concluir la clase de hoy. Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, vamos a continuar la próxima semana. Antes de que concluyamos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene qué? ¿Alguna pregunta o comentarios, incluso aclaraciones, cosas que quieran que volvamos a recalcar? No, fíjate cómo ahorita estar escuchando lo que tú dices, pues había leído El Jardín de la Fe, ¿verdad? Y entendí que tenemos un creador y que supervisa todas las cosas y que todo es para bien, ¿verdad? Ah, sí, y así lo entendí, y bueno, de acuerdo a lo que entendí, pues lo he estado aplicando, pero con lo que acabo de escuchar, me queda más claro por qué es eso. O sea, porque realmente Dios es un Dios de propósito, y propósito para el universo y para mi propia vida, ¿no? Y por ejemplo, acabas de decir que nosotros tomamos decisiones para bien o para mal, pero ahora de acuerdo al concepto de que si es para bien es porque está de acuerdo a la voluntad de Dios, y si es para mal es que voy en contra de su propósito, ¿no? Ahí hay más claridad, y ver que finalmente si decidí mal tal vez, pues la culpa no debe existir, porque finalmente lo decidí, pero Dios tenía un propósito para que eso fuera, ¿no? Y por ejemplo, dices tú, a través de la enfermedad es cuando te tomas de Dios con todo, porque perder la salud, ya sea espiritual, física o mental, pues yo creo que es lo más duro que le puede pasar al ser humano, ¿no? Pero todo es para bien, finalmente. Entonces como que es más entendible para mí eso a través de lo que acabas de decir, o sea, así como que, ay, qué padre, me estoy entendiendo mejor. Que bueno, solamente aclarar un concepto, todo lo que dijo está bien, incluso cuando tomamos una decisión, a final de cuentas lo que va a suceder va a ser para bien, aunque la decisión haya sido mala. Pero, aún así, por el hecho de ir en contra de la voluntad del Creador, yo tengo la obligación de arrepentirme. Claro. Porque es importante también recalcar esto, Sí, porque uno, a pesar de que el Creador, todo lo que hagamos, el resultado va a depender de Él y por lo tanto el resultado va a ser para bien. Pero aún así yo estoy yendo en contra de mi propósito. Y como yo estoy yendo en contra de mi propósito, tengo que retornar nuevamente a mi propósito. Este es el concepto que vamos a ver bien más adelante, el concepto de Teshuvah, de arrepentimiento, que es importante que uno entienda eso, porque uno no es culpa, culpa no tiene que tener. ¿Por qué? Porque yo me siento culpable por todo lo que he hecho. No, la culpa no es un concepto que venga dentro de la Torah. El arrepentimiento sí, el arrepentimiento involucra el reconocer que estoy yendo a otro lado del que debería ir. Mi propósito es pero yo me estoy apartando de mi propósito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que arrepentirme. En hebreo es teshuvah. Teshuvah significa teshuv hei, volver, regresar al camino correcto. ¿Y qué significa regresar a mi propósito por el cual fui creado? Me desvié de mi propósito, ahora tengo que retornar. Tengo que pedir perdón a los que haya dañado. Tengo que pedir perdón al Creador por ir en contra del propósito por el cual fui creado. Y a final de cuentas agradecerle, porque
sé que Él es misericordioso, sé que Él no es un ser humano y sé que me va a perdonar. Y 2, sé que sea lo que haya hecho, Él lo va a tornar para bien. Entonces, todos, ¿alguien más quiere hacer una pregunta o algún comentario acerca de este tema? En línea. Oye, entonces también aquí podemos, bueno, se puede concluir, no sé si esté equivocada, que muchas de las enfermedades que tiene el ser humano en el alma es porque tenemos una vida alejado de Dios y esa vida no tiene propósito y es una vida vacía. Claro. Y cuando retornamos a Él y le buscamos, sanamos en el alma, ¿verdad? Porque vamos, o sea, vamos, a lo mejor ni lo entendemos, pero como que va habiendo un propósito en nosotros, ¿no? Que empieza a traer una sanidad emocional, ¿verdad? Una sanidad espiritual. Eso también se me hace muy interesante. Sí, es realmente, o sea, es regresar. ¿Qué significa regresar? Retornar a ese propósito por el cual fuiste creado, y a final de cuentas, si para eso fui creado, seguramente que es lo mejor para mí, y por lo tanto es lo que me va a causar más felicidad en mi vida. Entonces, ¿alguien más en línea? ¿Tú quieres comentar? ¿Alguien más en línea? Creo que no. Están todos dormidos. Sí, están todos dormidos. Bueno, Besdrat Hashem, vamos a continuar la